Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que te encuentres. Feliz Año Nuevo 2023. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Historia Universal Contemporánea. Mi nombre es Raimundo Salcedo y estamos iniciando ya este 2023. Es 6 de enero del 2023 y como lo prometido es deuda, pues vamos el día de hoy a hablar sobre un tema que resulta muy interesante, sobre la historia del siglo XIX, que es pues los últimos zares, la decadencia del zarato ruso y bueno, más particularmente el imperio ruso. Y es que es preciso decir, estos dos conceptos no pueden o no deberían identificarse, aunque muchos seguimos y seguiremos denominando zares a quienes detentaban el imperio ruso. Este capítulo se estructurará a través de una breve introducción donde platicaremos sobre quiénes eran los Romanov, estos sujetos que eran los que gobernaban la Rusia de finales del siglo XIX. Una segunda parte en donde hablaremos sobre el sistema político que tenía el imperio ruso y una última sección en la que platicaremos un poco sobre por qué se dio la decadencia de los zares en Rusia, para finalmente una serie de conclusiones y comentarios históricos e historiográficos, como siempre es costumbre. Sin mayor preámbulo, pues hablemos de historia. Pues bien, ¿qué podemos decir acerca de quiénes eran los Romanov? Y es que, en primera instancia, cuando nosotros regresamos en la línea del tiempo para ver quiénes gobernaban Rusia antes de la revolución de 1917, pues hemos de encontrar pues una serie de monarcas, ¿no? La monarquía de los Romanov, cuyo último titular pues fue Nicolás II. Pero hacia atrás encontramos una larga lista que se remonta hasta Pedro el Grande, en el primer caso, ¿no? Lo que son los emperadores del Imperio Ruso, y hasta Miguel I, que es el primer titular de la corona rusa, por así decirlo, como miembro de la dinastía de los Romanov. Él es el primero de una larga lista de sucesores al trono de los Romanov. Entre los que se cuenta, claro, está Pedro el Grande, ya lo mencioné, pero también Catalina la Grande, pero también Nicolás I, Alejandro II, Alejandro III y, claro, el tristemente célebre Nicolás II, que fue pues el último emperador de todas las Rusias, aunque también normalmente nosotros lo conoceremos siempre como el último zar de Rusia. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran los Romanov? Los Romanov habían heredado el trono. Por decir heredado me parece que es un término incluso un poco incorrecto, porque si bien es cierto, la Rusia de los años 1600-1615 era una monarquía, pues también es cierto que era un grupo de familias las que se iban en cierta manera rotando el poder hasta la llegada de Miguel I, Miguel Romanov, que en cierta manera a regañadientes acepta el trono. Y esto porque básicamente tomar el trono ruso en aquella época era básicamente sacarse la rifa del tigre, porque si bien es cierto es un vasto territorio, pero también era un territorio bastante conflictivo y bastante complicado de gobernar. Había una situación que podríamos hoy en día con parámetros modernos calificar de ingobernabilidad. Lo cierto es que los Romanov eran la familia reinante en la Rusia de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX y durante todo el siglo XIX hasta la abrupta terminación de esta monarquía con la Revolución de Febrero y posteriormente la ejecución del zar en 1918. Los Romanov, como todas las dinastías de la época, se encontraban emparentados con las demás casas reales que se encontraban en Europa, al punto que guardaban una relación muy interesante con los monarcas de Prusia, la guardaron en su momento con los monarcas
de Francia y también con los monarcas de el Reino Unido, lo que hoy es el Reino Unido, y solían tener sus matrimonios entre ellos, aunque, ojo, vale la pena decir que en un inicio esto no sucedía. En un inicio se permitían los matrimonios, digamos que dentro de los propios rusos, aunque fuesen de distinta clase social, aunque no del todo, no podemos decir que se permitieran los matrimonios morgamáticos, que son aquellos entre una persona de una clase social, vamos, un monarca y un plebeyo. Este sería un matrimonio morgamático. No se permitían por disposición de la monarquía rusa este tipo de matrimonios, pero sí se permitían, digamos, que si una persona de la nobleza rusa se casaba con un zarevich, se permitía en cierta manera. Digamos que no era tan inflexible esta situación, pero poco a poco se fue haciendo una norma mucho más inflexible, en el sentido de que tenía que casarse el zarevich con una princesa para no perder la sangre real y esta idea de la tradición monárquica. De ahí que, bueno, encontraremos casos, ¿no?, como el de Alejandro III. Alejandro III, el monarca ruso de 1881 a 1894, el papá de Nicolás II, pues originalmente planeaba tener un matrimonio de este tipo, un matrimonio morgamático, porque él no era el heredero directamente al trono, pero en el momento que muere su hermano mayor, pues él ya no puede acceder a este tipo de matrimonio y entonces tiene que desposarse con una princesa europea. Vamos, casos como el de Alejandro II, que es muy conocido, que solía tener amoríos fuera del matrimonio, eran consecuencia de esta norma impuesta de que pues no podía haber matrimonios morgamáticos. Pero también vale la pena decir que esta tradición de tener parejas fuera del matrimonio y tener amoríos fuera del matrimonio fue una tradición que se rompió en cierta manera con Alejandro III y reafirmado esta ruptura de esa tradición con Nicolás II, que ambos tuvieron matrimonios bastante sólidos. Y es curioso el caso de Nicolás II porque él estaba casado con Alejandra y es de los pocos matrimonios europeos que está documentado que dormían de hecho en la misma cama, que había sido un matrimonio por amor y no un matrimonio arreglado o una circunstancia donde pues no les quedaba de otra más que casarse entre sí, ¿no? El matrimonio entre Alejandra, Alix y Nicolás fue un matrimonio bastante sólido. Podemos pintar también a los Románov como una de tantas familias reales como las que conocemos hoy en día. Creo que en ese aspecto no ha variado mucho. Era una familia donde había egos entre ellos, donde había rivalidades, pero también había una cierta cohesión en torno a una cosa y solo una cosa, que es el mantener el poder, mantener la corona. Esta serie que salió de Netflix sobre la ahora ya fallecida reina Isabel, que se llama La Corona, básicamente menciona esta parte de, pues la corona tiene que ser la gran vencedora siempre, no puede perder la corona. Y esto se debe principalmente a la larga tradición que tienen las monarquías de tratar siempre de mantener el poder, mantener y retener el poder. Y claro, sobre esto ha habido una extensa cantidad de tratados filosóficos. El más conocido, claro, es el texto de Nicolás Maquiavelo, pero podemos decir que había siempre esa intención de mantener y retener el poder, y precisamente por eso, en el momento en que Alejandro III, que era un heredero al trono, pero que no le tocaba el trono, le tocaba el trono a su hermano, pero en el momento en el que su hermano fallece, pues él tiene que tomar la batuta de la sucesión al trono, y a la muerte de su padre tiene que ascender al trono, y por esta razón no puede celebrar un matrimonio morgamático, no puede casarse con la persona
con la que él había intentado originalmente casarse, y va a Europa, a Europa Occidental, en busca de una princesa que pueda ser su consorte y que pueda reinar junto con él. Reitero, además, el matrimonio que él adquiere es bastante sólido, es sumamente sólido, y a diferencia del de su padre, pues no se le conocen amoríos o familias incluso fuera del matrimonio, porque el caso Alejandro II es muy curioso, donde sí tenía toda una familia fuera del matrimonio, y que además a la muerte de su esposa, pues sujeto Alejandro II trae a su segunda mujer al castillo, se vuelve a casar y vamos, ahí sí ya no hay manera de que le quiten el trono, y celebra este nuevo matrimonio y tiene incluso hijos con ella. Es algo bastante conocido. Pues bien, pasemos ahora a hablar de cuál era el sistema político que tenía el Imperio Ruso en el siglo XIX y bueno, en general durante todo el periodo de los Románov. Y es que Rusia, hay que ver a Rusia en este periodo como un ente prácticamente medieval. El título que detentaba el zar Nicolás y todos los zares, todos los emperadores de Rusia era emperador y autócrata de todas las Rusias. Esto dice mucho solamente por el hecho de que se hablaba de que el zar, coloquialmente conocido como zar, pero en el papel conocido como el emperador de todas las Rusias, el emperador y autócrata, esto es, que él detentaba la totalidad del poder. Él era el titular completo, total y absoluto del poder del Estado en Rusia. Podemos decir que en ello sí se cumplía esta idea que se ha implantado sobre Luis XIV de el Estado soy yo. Es importante decir que la frase de el Estado soy yo es discutido si la dijo en algún momento el propio Luis XIV, porque hay documentos que contradicen esta versión. Pero vale la pena decir que si hay alguna monarquía en la que se advierta que realmente tenía esta noción de el Estado es el emperador, es el zar, pues es en Rusia, en el Imperio Ruso. Esto por un lado. Por el otro lado, pues la estructura política que tenía era completamente medieval. La estructura económica era medieval, al punto que seguía imperando el sistema económico feudal. Podemos decir que en pleno siglo XIX, Rusia tenía un sistema plenamente feudal funcionando. Y esto es consecuencia de una situación interesante, porque a diferencia de la gran mayoría de los países europeos occidentales, Rusia no tiene una revolución burguesa. Esto es interesante porque ya comentábamos cuando hablamos de la época de las revoluciones, la era de las revoluciones, que pues hay una doble revolución, una revolución política en Francia, cuyo prototipo es Francia, pero podemos extrapolar y decir esta revolución política no solo es Francia, sino también la independencia de los Estados Unidos, pero también ciertas independencias que se dan alrededor de principios del siglo XIX, y una revolución de tipo industrial en Inglaterra. Pues bien, es que a diferencia del resto de los países europeos, no había habido una revolución burguesa en Rusia. Esto es, que a la llegada del zar Alejandro III en 1881, que es una monarquía realmente corta, la de Alejandro III, es en ese momento, en 1881, que están empezando las reformas para traer a un sistema plenamente capitalista a Rusia, que se encontraba, reitero, prácticamente en la época medieval, en términos económicos. Y lo peor del caso es que fue Alejandro III el que da marcha atrás a estas reformas que había impulsado su padre, Alejandro II. Y es que, claro, Alejandro II, cuyo reinado es entre 1855 y 1881, había iniciado una serie de reformas
de tipo económico. Eliminar la servidumbre había sido una de las principales, quizá la más importante de las reformas que impulsó, pero también había intentado establecer una reforma política que en cierta manera es la antesala de establecer una monarquía constitucional. En cierta manera, Alejandro II había intentado por esta ocasión hacer una serie de reformas, pero, y esto vale la pena mencionarlo, Alejandro II, a pesar de que es uno de los grandes reformadores de Rusia, podemos decir el gran reformador de la Rusia pre-revolucionaria, claro, es asesinado en un atentado terrorista y fue víctima de una serie de atentados contra su vida. Entonces esto provoca obviamente que su sucesor Alejandro III no solo decida dar marcha atrás a las reformas que venía impulsando su padre, sino a ser muchísimo más cauteloso con la posibilidad de hacer reformas para establecer democracia, para establecer ciertas libertades, porque, Alejandro III había visto que la muerte de su padre había sido consecuencia directa de estas reformas. Esto es interesante porque el reinado de Alejandro II en 1881, básicamente es un reinado de apenas un par de décadas, menos de 2 décadas, de 1881 a 1894, es conocido como el pacificador. En su periodo no hay una guerra externa como la enfrentó su padre, que enfrentó la guerra de Crimea y que estaba empezada la guerra de Crimea cuando él asciende al trono. Pues en el caso de Alejandro III no solamente no hay una guerra, sino que hay relaciones diplomáticas con el exterior, hay un distanciamiento con Alemania, con la monarquía de Alemania, pero hay un acercamiento con Francia y con Inglaterra, y ahí tenemos ya nosotros la Triple Entente, de hecho, que será uno de los bandos principales en la Primera Guerra Mundial. Pues bien, Alejandro III asciende al trono como consecuencia de la muerte de su padre, del asesinato, por decirlo con palabras exactas, el asesinato de su padre, y se va con muchísima más cautela. Y esta cautela es transmitida también a su hijo Nicolás II, que hereda el trono en 1894. Cuando él apenas era joven, realmente era joven Nicolás II, y continúa con este esquema que venía teniendo su padre, bastante conservador. Si bien es cierto, con Nicolás vienen un par de reformas, el establecimiento de las dumas, por ejemplo, como la base mínima política dentro de su reinado, pues hay que decirlo que estas dumas eran básicamente, como se dice aquí en México coloquialmente, darle a tole con el dedo al pueblo, porque en realidad el poder estaba todavía centrado en Nicolás II, al punto que podemos decir que en realidad las dumas no tenían un poder sobre el zar. Y bueno, hay que decirlo, la estructura política de Rusia no varió sustancialmente ni aún con el establecimiento de las dumas, y tampoco varió esta estructura con la abolición de la servidumbre. Y esto es lo que nos lleva pues básicamente al tercer punto de nuestro episodio. ¿Por qué se dio la decadencia de los zares en Rusia? Pues bueno, no es una pregunta difícil de contestar si nosotros vemos los hechos a posteriori. Hay que tomar en cuenta que pues hay una revolución en Rusia que estalla en 1917 y a la cual ya le he dedicado un par de episodios en la primera temporada, pero hay que decirlo que a posteriori vemos la revolución y vemos los efectos que tiene esta revolución, las demandas que tiene la revolución, sobre todo la de octubre, y nos damos cuenta que claro que había un descontento, pero la gran pregunta es, si había tal descontento, ¿por qué no se presentó una revolución durante todo el siglo XIX? ¿Por qué, por ejemplo, al asesinato de Alejandro II no estalla una revolución? ¿Por qué Nicolás II puede gobernar por aproximadamente 2 décadas
pues no vamos a decirlo que sin problemas políticos internos, pero sí podemos decir que con cierta holgura puede gobernar Nicolás II su zarato, por lo menos sus primeros 10, 15 años, y es el estallido de la revolución lo que lo hace caer. Prácticamente podemos decir que es una consecuencia de múltiples factores. Si nosotros vemos los hechos a posteriori, observamos la causa de la caída de Nicolás II. En primer lugar, que a pesar de que su abuelo había sido un reformador, pues su padre y él no solo no habían sido reformadores, sino que habían reservado el poder para sí mismos. Pero bueno, esto habría significado que la revolución le podría haber estallado en la cara a Alejandro III y fue a Nicolás II. ¿Por qué? La gran pregunta, ¿por qué? Bueno, podemos responder a esto yendo un poco a la historia familiar, al drama familiar que vivían Nicolás y Alejandra. Y bueno, hay que decirlo, que Nicolás II tiene 4 hijas y al final, después de 4 hijas, nace su hijo varón, que es el que habría de heredar el trono. Conforme a las leyes de la sucesión del trono, existía esta norma de que el varón estaba preferido por sobre la mujer. Y no solo eso, sino que era deseable que el zar tuviera un hijo varón para heredarle el trono. Entonces, el gran problema es que, claro, el zarevich Alexei Romanov, pues es de los 5 hijos, es el único que nace pues con un gran problema de salud, que es la hemofilia. Hay autores que hablan de hemofilia, hay otros que hablan de porfiria, pero lo cierto es, y lo más probable es que haya sido hemofilia, pero lo cierto es que él se encontraba gravemente enfermo de nacimiento. Una enfermedad bastante grave, bastante delicada, bastante complicada, pero que además le daba una esperanza de vida muy corta al zarevich. Y hay que decirlo, Nicolás II tiende a ser retratado como un zar tiránico en cierta manera. No está alejado de la realidad por la manera en cómo se dio el trato hacia con sus súbditos, pero hay que decirlo que en su entorno familiar el zar Nicolás buscaba siempre el bienestar de su familia. Vamos, esto es algo en cierta manera natural, pero hay que decirlo también que descuidó muchos de sus intereses como jefe de Estado para dedicar tiempo a su hijo, particularmente a su hijo y a su matrimonio, descuidando algunos de los deberes reales que tenía. Pero esto no es solamente la causa, sino que además Nicolás pues decide entrar en la Primera Guerra Mundial en 1914, y el estallido de la Primera Guerra Mundial cambia todo el panorama. Ya lo decíamos en el podcast anterior, que 1914 es definitivamente el año en el cual muchas vidas cambiaron. El año que recuerda la generación que vivió esos años lo recordará siempre como el año que cambió sus vidas, y también lo fue para Nicolás. Hay que decirlo, Nicolás II se involucra en la Primera Guerra Mundial por los compromisos internacionales de los que ya he hecho recuento, pero esto no tiene contento al pueblo ruso en ninguna manera. Les parece una guerra bastante absurda, es una disputa familiar, básicamente, la Primera Guerra Mundial, pero además es la más mortífera de las guerras que se hayan vivido hasta ese momento. Y esto tiene un peso toral cuando nos damos cuenta que el pueblo ruso comienza a rebelarse en contra de su zar. Empieza a haber deserciones en el frente y el zar se ve obligado en cierta manera a ir al frente, a estar con sus soldados, a tratar de dar ánimos, a tratar de levantar el ánimo de quienes están ahí, pero ya es demasiado tarde. Las reformas que hizo Nicolás fueron muy pequeñas, fueron muy cortas. Se alejó del espíritu que tenía su abuelo Alejandro II, que había intentado hacer una serie de reformas para traer a Rusia en cierta manera al siglo XIX, que era el que estaban viviendo,
Y lamentablemente esto tiene un triste desenlace porque Nicolás II, pues como ya lo sabemos, es depuesto en febrero de 1917, febrero juliano, marzo gregoriano de 1917, y toda la familia es ejecutada en Ekaterimburgo en julio de 1918. Pues bien, y a modo de cierre de este episodio, habremos de retomar un poquito el texto de Simon Sebag Montefiore, que es autor de una obra muy importante llamada Los Romanov, 1613-1918, en el cual pues Montefiore menciona, básicamente concluye que la Rusia zarista y la Rusia postsoviética, la dinámica política de ambas es en realidad muy parecida. Dice, sus formas de poder son muy parecidas, aunque nadie reclama propiamente el título de zar y nadie está pensando en que haya un zarato en Rusia, que se reinstaure la monarquía. Cierto es que en muchas formas funciona de manera unipersonal, que Vladimir Putin ejerce actualmente el poder prácticamente de forma unipersonal en la Rusia del siglo XXI. Esto hay que tomarlo con ciertas pinzas porque podría llegarse a extrapolar que entonces no cambió nada en Rusia, que la revolución rusa no tuvo ningún efecto, y este tipo de cosas son juicios teleológicos que no caben cuando hay una distancia de 100 años entre un proceso histórico y otro. Y también vale la pena decir que pues la historia, a diferencia de una ciencia exacta, no se puede medir de una manera así completamente objetiva y poner ambos papeles como si fueran sinónimos. Pero sí podemos decir que hay similitudes entre el sistema existente antes de la revolución y el sistema que hay ahora en Rusia, ¿no? Que efectivamente hay una estructura de poder prácticamente unipersonal, que incluso se ha hablado de fraudes electorales dentro de la actual Rusia. Y bueno, es que además no se ve para cuándo haya una transición ordenada y democrática de poder en Rusia, porque pues Vladimir Putin lleva ahí ya algún tiempo. Vamos, básicamente la estructura política de Rusia parece asemejarse un poco a la que solía tener antes de la revolución. Pero también hay que reconocer que, claro, hay una serie de cambios políticos, económicos, sociales dentro de Rusia en ese periodo, en el periodo soviético. Por otra parte, a manera de comentario historiográfico, pues tenemos, reitero, el texto de Simon Sebag Montefiore, llamado Los Romanov, 1613 a 1918, que además este autor es partícipe de una serie de Netflix que se llama efectivamente Los Últimos Zares, que podemos encontrar en la plataforma Netflix, donde no es estrictamente una serie solamente dramatizada, sino que es una suerte de documental y serie en el cual algunos especialistas mencionan sobre este periodo de los últimos zares, lo que es la sucesión de Alejandro a Nicolás, el gobierno de Nicolás II, el surgimiento de Rasputín, que es una figura muy importante en la vida de Nicolás II y sobre todo de Alejandra, y claro, la revolución rusa que sucede en 1917. Son estos dos recomendaciones que hago al respecto. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Te agradezco que hayas permanecido hasta el final en este episodio. Si te gustó el contenido, te invito a darle me gusta al video, si lo estás viendo en YouTube, a suscribirte al canal si no estás suscrito y a seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. También me puedes encontrar en TikTok. El próximo episodio habrá de emitirse el día 20 de enero del 2023. Mi nombre es Raimundo Salcedo, muchas gracias y hasta la próxima.